Así es, muy buenas tardes, que el Señor os bendiga muchísimo y ya estamos a jueves, ya estamos en este estudio bíblico y vamos a empezar orando, vamos a empezar dándole gracias al Señor por este día, por todas las cosas que tenemos, por las que nos tiene que dar y sobre todo por tener vida y poderle servir. Así que gracias, Señor Jesús, por tu misericordia, Padre. Porque tú has tenido misericordia con nosotros, Señor, porque tú eres un Dios misericordioso, que a pesar de nuestras debilidades, que a pesar, Señor, de nuestras faltas, de nuestros pecados, tú sigues teniendo misericordia por nosotros. Gracias, Señor, porque enviaste en esa misericordia a tu Hijo, Señor, a que muriera por nosotros en una cruz, Padre, y pudiéramos tener esa vida eterna, esa nueva vida, Señor, de la que hoy vamos a hablar. Espíritu Santo, sé bienvenido en este lugar, no solo en este lugar, sino en cada hogar, en cada vivienda, en cada casa, Señor, y en el corazón de cada uno de mis hermanos. Todo esto lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias por permitirme servir, porque me has permitido servirte, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Y hoy es un tema que me encanta. Es un tema donde podría estar horas y horas y horas y horas hablando y no me cansaría. Y vamos a leer en Jueces, capítulo 9, a partir del 8. Es una historia que ha estado siempre ahí. Pocos, yo no la recordaba, y si la he leído una vez, cuando me leí por mis estudios el libro de Jueces, pero no le he dado esa importancia. El Señor me ha dado una palabra de aquí. Mirad, hemos dicho Jueces 9 del 8 al 15. Fueron una vez los árboles a elegir un rey sobre sí y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Pero el olivo les respondió, ¿he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles? Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú y reina sobre nosotros. Y responde la higuera y dice, ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid responde, ¿he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron entonces los árboles a la zarza, anda tú y reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra, y si no, que salga fuego de la zarza y devolveré a los cedros del Líbano. Eso es lo que dice esta palabra. Y la leí ayer y la volví a leer. Y yo dije, este es el estudio bíblico. Y podríamos ponerle muchos títulos. Y yo hoy lo dejo, a pesar de que este estudio bíblico ya tenga su nombre, podríamos ponerle también propósito eterno. ¿Por qué digo esto? Porque existe un plan para tu vida. ¿Lo creas o no lo creas? ¿Lo quieras o no lo quieras? Y yo también. Tenemos un plan de Dios para nuestra vida. Y os quiero leer también un versículo de Isaías, capítulo 49, versículo 5. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré a los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Eso es lo que dice, que antes de ser formados en el vientre de nuestra madre, ya hemos tenido un plan de parte de Dios para nosotros. ¿Lo quieras o no lo quiera? ¿Lo crea
o no lo crea. Nuestro valor, mi valor, tu valor, es grande porque hay una asignación divina, un propósito eterno para ti y para mí. Por eso es grande. No vales por lo que el banco dice que tienes, no vales por lo que tus padres o conocidos digan que eres, porque desde el vientre de tu madre, desde el vientre de mi madre, Dios nos ha dado un propósito, una asignación divina. Esto lo tenemos que creer porque es así, porque no me lo saco de ningún sitio, lo saco de la palabra de Dios. De ahí lo sacamos. El que es profeta es un ejemplo. El que es profeta desde que su madre lo ha parido. Porque esa es la asignación divina que Dios le ha dado. Aunque la gente te diga, no, tú no eres profeta. Tú eres profeta porque hay una asignación divina que dice que eres profeta. El evangelista es evangelista desde que ha nacido. Aunque te menosprecien, aunque digan que prediques mal, aunque digan que eres un pesado, aunque no crean en ti, sigues siendo un evangelista porque tu asignación divina era ser un evangelista. El maestro es desde el día que le parió su madre. Aunque no le den valor a tus enseñanzas, aunque nadie quiera, tú sigues siendo maestro. Porque Dios asignó en los cielos y lo decretó que tú serías un maestro. Y así cada uno tiene una asignación divina porque Dios lo estableció en su voluntad y dentro de esa asignación divina. Hoy quiero que entiendas el valor inmenso que tienes para Dios. Y estoy hablando individualmente. Cada uno de nosotros tiene un valor especial. Y tú tienes un valor especial para Dios. Eres su hijo amado. Eres su reina, su princesa. Tú tienes una asignación preciosa. Y lo que tú eres es de valor para Dios. Aunque nuestro contexto, y cuando digo contexto es lo que me rodea. Yo vivo en un contexto de jueves del año 2021, de mi pueblo, de mi sociedad, de lo que dice la ley en mi tiempo, pues aunque tu contexto, aunque nuestro contexto terrenal diga que tú no puedes ejercer lo que Dios ha diseñado porque eres muy joven o porque eres muy mayor, aunque te digan que no tienes el nivel social, el nivel económico para llegar a ser esa asignación. Es mentira. No tienes que ser mayor, no tienes que ser joven, no tienes que tener dinero, no tienes que tener una posición, un nivel y ni una sabiduría. Mentira. Tienes que ocupar esa asignación, pero no la que tú y yo queramos, sino la asignación divina que Dios ha traído para nuestra vida. Hay una palabra que dice, yo sé los planes de bien que tengo para ti. Eso lo dice la palabra. Yo sé esos planes de bien que yo tengo para ti, porque Él lo diseñó, Él lo asignó, Él lo decretó. Y es posible que este contexto que nos rodea, nuestro contexto actual, es posible que esta sociedad en la que vivimos, es posible que en tu iglesia, es posible que dentro de tu familia te digan no, pero Dios te dice sí. Yo he estado muchos años viviendo en el no, en mi vida personal, conmigo misma, en muchas áreas de mi vida, y Dios dice sí, porque hay una asignación divina. Eso es lo que tenemos que creer, que Dios ha dicho sí, y lo que Dios asigna, y lo que Dios afirma, y lo que Dios da, va a ser en el nombre de Jesús. Y no porque yo me empeñe a que sea, sino porque Dios lo ha decretado. Dios lo ha dado.
Dios lo ha dicho y hemos de creerlo, porque es asignación divina. Y el plan de Dios se cumple. El plan de Dios llega, ¿quieres o no quieras? ¿Te guste o no te guste? ¿Lo busques o no lo busques? El plan de Dios está asignado. Y como existe una asignación divina para tu vida y para mi vida, ¿qué significa esto? ¿Qué significa tener una asignación divina, un propósito de Dios, una meta a cumplir? ¿Esto qué significa? Pues que hay un lugar, un talento, un don, un ministerio asignado de Dios para ti. Eso es lo que significa, que tienes algo que hacer en Dios y que eso se tiene que cumplir. Lo que hemos leído, los árboles que hemos aquí leído en Jueces 9, ellos han sido plantados en un bosque por la voluntad de Dios, porque a Él le ha placido, no porque a un hombre lo plantó. A lo mejor Dios utiliza a hombres para que pongan las semillas y crezcan, pero ese árbol está plantado porque la voluntad de Dios así lo ha decretado. Y en el bosque, cada árbol está donde tiene que estar. Nosotros nos pasa igual. Tenemos un lugar, un llamado, un ministerio, algo que hacer. Y cuando nosotros encontramos cuál es nuestra asignación, cuál es a lo que hemos de llegar, ocurren tres cosas y yo los he enumerado. La primera cosa que ocurre cuando ya sabes cuál es tu asignación, cuando ya sabes a lo que te tienes que dedicar y a lo que tienes que emplear tu tiempo, lo primero que ocurre es que creces. Dios va a darte todo lo que necesites, te va a equipar de todas aquellas cosas que necesites para cumplir el propósito, el diseño divino para tu vida, para mi vida. No vamos a necesitar comprar nada, no vamos a necesitar hacer nada más que tener discernimiento y detectar qué herramientas Dios nos ha dado para cumplir el llamado, el propósito divino, el diseño que tiene para ti y para mí. Cuando estés en el lugar que tienes que ocupar, que sea esa asignación que Dios ha dicho, no tu padre, tu pastor, tu prima o tu abuela, no. La asignación que Dios ha dicho que tú tienes, cuando estés en ese lugar, entonces crecerás. Si no estás creciendo, es porque no estás en el lugar diseñado para ti. Si no estás creciendo, es porque no estás viviendo en la asignación divina que Dios dejó para ti. Y tú lo vas a notar cuando estés en esa asignación. Cuando ya lo notes, es porque estás y tú lo sabrás y la gente lo notará. El segundo punto de lo que pasa cuando trabajamos en la asignación que Dios nos da, la primera era que creces y la segunda es que tienes talentos y dones. Hemos leído que cada planta, cada árbol, tenía su trabajo específico. Uno era el aceite, uno era la dulzura y el otro era el mosto. Eso es lo que hemos leído, ¿verdad que sí? Pues Dios a nosotros nos ha provisto de dones, que es todo lo que necesitamos. Y conforme crecemos en Dios, conforme avanzamos en Dios, nos damos cuenta de que Dios nos ha dado el poder imaginar, nos ha dado creatividad, nos ha dado paciencia, nos ha dado mano para poder hacer cosas, nos ha dado mucha creatividad, nos ha dado el poder observar, nos ha dado tantas cosas. Y poco a poco, cuando van pasando los años, nos damos cuenta que Dios nos da los dones para que nosotros los pongamos en práctica
Y el día que tengamos nuestra asignación, sean las herramientas necesarias para alcanzar el plan, para alcanzar a tu familia, para alcanzar a este pueblo, para alcanzar lo que Dios dice que es, y predicate el Evangelio. Eso es lo que nosotros tenemos que ir a alcanzar. Esas armas necesarias, esos dones necesarios para vivir en esa asignación divina. Cuando Dios te da esos talentos, cuando Dios te da esos dones, no siempre vas a ser bien recibido. Incluso pueden llegar a no querer saber nada de ti, a echarte, a despreciarte, da igual. Porque Satanás lo que quiere hacer con tu asignación, con mis dones, con nuestros talentos, es que dudemos del diseño establecido de Dios para nuestra vida. Eso es lo que quiere Satanás. Está aquí en este mundo, ya lo sabemos a qué ha venido, pero nos distrae a los hijos de Dios, nos distrae ocupando lugares, como nosotros decimos, que yo ya ocupo mi lugar. ¿Cuál es tu lugar? ¿Cuál es tu lugar? En la asignación divina que Dios te ha dado. Puede ser que tengas mucho trabajo que hacer en una iglesia, puede ser que tengas muchas tareas que hacer en tu familia, en tu ministerio, en tu hogar, no sé dónde, pero ¿te estás dedicando al llamado, a la asignación, al propósito, al plan que Dios tiene contigo? Mirar, unos podemos tener dulzura, otros podemos tener unción, otros podemos tener dedicación, otros podemos tener talento, otros podemos tener fuego, otros podemos tener pasión. Son muchos dones los que Dios reparte a sus hijos. Pero esto no es la asignación, estos son dones. Dones que tenemos que usar, que son las estrategias y herramientas para poder llegar al plan que Dios tiene para nosotros. Y el tercer punto de lo que ocurre cuando yo ya estoy enfocada y trabajando en mi asignación divina, es que es cuando viene el propósito y la utilidad. Mirad, en el versículo 9 dice el olivo: y yo he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres. Es decir, el olivo daba honra y daba el aceite. En el versículo 11 dice la higuera: y he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Hablaba de dulzura, de fruto. Y el versículo 13 dice: y la vid le responde: he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para irse a ser grande entre los árboles. Daba alegría, daba mosto. Esto es lo que dice la palabra. Cada uno de los talentos que tenemos en nuestra vida, en tu vida, tiene que afectar a tu alrededor. Si eso que tú tienes no está afectando la sociedad, tu contexto, vamos mal. Si tu don, que es el predicar, no está afectando a este pueblo, a tus vecinos, a tus amigos, vamos mal. Si el amor de Dios no está fluyendo dentro de tu interior para perdonar y para mirar a tu hermano con amor y no con juicio, vamos mal. Satanás, a veces, y casi siempre diría yo, nos quiere distraer y hacer que tú y yo no crezcamos. Cuando tú sientes que no creces, no es un engaño de Satanás. Realmente no creces. Porque no estás viviendo en el diseño divino que Dios tiene para tu vida. Cuando no sabemos cuáles son nuestros dones, es porque no estamos direccionándonos al lugar correcto. Y también viene Satanás, ahí sí que a engañar y hacernos creer de que ahora mismo, como me acabo de convertir, llevo 3, 4 años como mis pastores, es normal, no me ven con un nivel espiritual.
¿Quién va a coger a un chico de 16, 17 años si todos están casados, con hijos y siempre me dicen que soy inmaduro? Eso es un engaño de Satanás, para que no alcances, para que no camines en el plan, en ese propósito que el Señor ha diseñado para ti. Voy a poner un ejemplo para que entendáis lo que quiero decir con esto. Ponte que sabes que Dios te ha dicho que hagas algo. Dios te dice que hagas algo, pero por tu cabezonería te vuelves a reconvencer y lo analizas y lo piensas y dices, vale, no. Mira, ¿para qué voy a ir a predicar? Porque yo estoy ocupando mi lugar en la iglesia. Yo ya estoy saludando los domingos, miércoles o sábado a la gente que viene nueva. Este es mi lugar, yo estoy ocupando mi lugar. Y no salgo a predicar. O Dios te dice que estudies para el pastorado. A mí Dios me dice, estudia, porque quiero que llegues a tener una iglesia junto con tu esposo. Estudia. Y yo tenía dos opciones. Decir, no, yo estoy cómoda. Voy a las reuniones, pero ya está cómoda. No. Dios te dice, estudia. Tienes dos opciones. O quedarte ocupando el lugar en tu silla, o dedicar tiempo, dedicar años a estudiar. Dios hoy te dice que dejes ese lugar temporal que te han dicho que tienes, que has querido hacer por impulso, y que empieces a ver la vocación, el diseño y lo que Dios ha establecido para ti. Si Dios te dice vete de aquí, no digas estoy ocupando mi lugar. Obedece. Si Dios te dice deja ese novio o novia, no te justifiques en este es mi novio. Déjalo. Deja tu novia. Si Dios te dice no te juntes con esa amiga o con ese amigo porque no vas bien, porque te está influenciando, no te quieras reconvencer. Obedece y deja a ese amigo o amiga. A veces estamos dejando que pase el tiempo, estamos dejando que pasen los meses y los años, estamos esperando a que todo cambie para bien, estamos orando porque cambien, estamos orando para que todo crezca y estamos ocupando el lugar incorrecto. ¿Cuál es la asignación que Dios ha diseñado para ti? La palabra dice que procuremos los mejores dones y que andemos en ellos. Prepárate. Haz lo que Dios te ha dicho que haga y espabila, porque el tiempo se termina. Hemos de tener claro nuestra asignación. Como hemos visto en el versículo 9, en el 11 y en el 13, ellos tenían claro lo que daban y qué fruto tenían, ¿verdad? ¿Cuál es tu asignación? ¿Cuál es mi asignación? ¿Seguir durmiendo? ¿Seguir en el mismo lugar? ¿Seguir en la misma silla sentado o sentada? ¿Seguir igual con la pereza? ¿Dejar que pasen los años y no salir ni con iglesia, ni personal, ni con nada, a predicar a las calles el evangelio, que no va a venir un ángel a hacerlo? Lo tenemos que hacer tú y yo. ¿Cuándo vamos a ocupar el lugar que nos corresponde? Queda muy bonito predicar en una iglesia. Queda muy bonito cantar en una iglesia. Queda muy bonito ser luz en el día. Pero esa no es la asignación, ese es un trabajo. Porque los dones son para la edificación de la iglesia. Pero la iglesia eres tú. Y la iglesia soy yo. La iglesia no son 4 paredes. Vamos a empezar a dejar de justificarnos en el lugar que me corresponde, que lo estoy ocupando. Y vamos a tener más discernimiento. Vamos a pedir a Dios que nos hable,
al Espíritu Santo que nos diga cuál es nuestra asignación divina, a qué estamos llamados a hacer y vamos a empezar a trabajar en ello. ¿Qué diferencia hay entre la zarza y los otros 3 árboles? Los primeros 3 árboles que hemos leído en el 11, en el 9 y en el 13, que era el olivo, la higuera y la vid. Con la zarza, ¿qué diferencia tienen estos 3? Estos 3 sabían claramente cuál era la función asignada de Dios para ellos. Perdón. Pero la zarza no sentía su propósito. La zarza dijo que vale, que sí, que ella reinaría por encima de las demás plantas y árboles. Se sentía sin propósito, sin valor, inservibles. Y Dios me hablaba aquí. ¿Cuántos hijos míos se sienten sin propósito? ¿Se sienten sin valor? ¿Se sienten inservibles? Solo por confiar en el hombre, solo por confiar en situaciones, solo por confiar en lo que no debemos de confiar. Cuando Dios te saca de un trabajo y te da otro, cuando Dios te lleva a lugares que jamás pensaste que te iba a llevar, cuando Dios te arranca, te saca de la tierra y te arranca de donde estabas y te planta donde a Él le place, para que ese propósito se cumpla, Dios te sostiene, Dios te cuida, Dios te provee, Dios te abre las puertas, Dios te da donde no hay, Dios trae luz en la oscuridad y yo lo puedo experimentar. Iglesia en Casa, cree, confiesa y vive en que este año 2021 vamos a poder tener local, si es la voluntad de Dios. En ello vamos caminando. Y ahora yo hago una pregunta, porque puede ser que escuches perfectamente este estudio y me digas, ¿cómo yo sé cuál es mi asignación? Porque no tengo ni idea. ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? Y voy a dar 5 puntos para saber cuál es nuestro propósito y cuál es nuestro llamado. El punto número 1 sería que necesitamos revelación. ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuáles son mis dones? ¿A qué estoy llamado? ¿A qué he de dedicarme en Dios? En el versículo 9, en el versículo 11 y en el versículo 13, los árboles, estos 3 árboles, rechazaron propuestas del mundo porque sabían cuál era su asignación. Rechazaron propuestas del mundo para saber cuál era su asignación. Mirad. Puede ser, y hablo porque yo vivo cosas, porque soy un ser humano y vivo cosas, puede ser que donde tú estés, ya estés bien, ya estés reconocido, ya seas algo, la gente ya te vea, y que como ya has llegado allí, ya te sientes, te acomodes y digas, ya, puede ser. Pero como hemos dicho, a veces hay que rechazar propuestas para llegar a la asignación divina. No es fácil, porque no es fácil. Te lo digo por experiencia. No es sencillo, porque no lo es. Pero con Dios sí lo es. Y ahora soy la persona más feliz porque escucho, porque quiero discernir, porque me faltan cosas, pero el Señor las respalda. El Señor es la guía de Iglesia en Casa. La segunda cosa que necesitamos para saber cuál es nuestra asignación divina es enfoque. No solo revelación,
sino enfoque. ¿Qué hace una cámara? Enfoca al punto donde tenemos que ir. Enfócate en las habilidades que Dios te ha dado. Enfócate en que esas habilidades se desarrollen, a que esas habilidades se hagan más grandes. Enfócate en el trabajo que tienes que hacer y aprende. Mirar. Mi ejemplo. Yo estoy estudiando la Biblia, estoy estudiando teología. Miguel está estudiando teología. ¿Por qué? ¿Es que Dios no revela? ¿Es que el Espíritu Santo no te da? Pues claro, pero procuramos los mejores dones. Y si ya hemos encaminado, ya estamos encaminados en el enfoque divino que Dios tenía para nosotros, hemos de procurar los mejores dones. Hemos de enfocarnos en esas habilidades y todavía sacarle más partido. Porque no es para gloria humana, sino es para ensalzar el reino de Dios. Enfócate en tus dones y no en tu posición. En tus dones y no en tu posición. Los árboles, versículo 9, 11 y 13, los que rechazaron las propuestas, lo único que hacen es hablar de sus dones, de sus talentos, de lo que daban, la dulzura, del fruto, del aceite. Todo esto está hablando. Ellos hablaban, estaban enfocados en los dones que Dios les había dado. Y no hablaban de la posición que estaban ocupando, ni de la posición que les estaba ofreciendo. Reinaréis entre los árboles. No estaba hablando. No hablamos, ¡ay, qué bien! A lo mejor soy reina, a lo mejor soy rey. No, se enfocaron en lo que Dios le había dado. Y esto es importante. Y cuando me preparaba me venía esta frase que es, diría yo, la mejor de toda la palabra. Y es que cualquiera es cualquiera. Familiar, ministerial, eclesial, laboral, en cualquier ámbito que nos movamos, cualquiera puede darte una posición, pero solo Dios puede darte asignación y propósito. Por ejemplo, puede que te den el lugar de pastor y que te diga el pastor, mira, quiero que tú seas el siguiente pastor porque veo en ti cosas que me gustan, etcétera, etcétera, etcétera. Y digas, sí, vale, yo seré el nuevo pastor. Y ni siquiera has buscado la voluntad de Dios, ni siquiera has buscado discernimiento, ni siquiera te has enfocado en tus dones para saber si eso es así. Y ese no sea el lugar que te corresponde. Y ese no sea la asignación divina que Dios te ha dado para ti, pero la posición puede más que el propósito. Y a veces nos puede más la posición que el propósito. Vamos a analizar, vamos a pensar en nuestras vidas, cada uno la suya. O incluso, ya no solo es que te den un lugar que no te corresponde y lo quieras ocupar y lo ocupes, a veces, desgraciadamente, y muchas más veces de lo que nos pensamos, no nos dan el lugar que nos corresponde. Y nunca podamos llegar a tener ese plan, ese propósito, ese llamado de Dios, porque hay quien nos lo está impidiendo. Por ejemplo, si Dios te dijo y te enfocó y te dio el plan y el propósito de que tú eres profeta, eres profeta. Porque Dios te lo ha dicho. Ahora, pide discernimiento y enfócate. El enemigo nos va a enredar constantemente en yo quiero ser como ese. Uy, he buscado por internet ayuno. Yo quiero ser igualita. Y yo quiero ser igualito. Igual, mira lo bien que le va y seguro que a mí me va igual de bien.
Pero es que a lo mejor Dios no te ha dado las habilidades, Dios no te ha dado las herramientas, Dios no te ha dado esos dones para ejercer lo que ejerce el otro. Enfócate en tus dones, enfócate en tus talentos y enfócate en tu propósito. El tercer punto para saber cuál es mi llamado, cuál es mi propósito, cuál es la asignación de Dios para tu vida, es el contentamiento que habla la palabra. Contentamiento. No es por ahí dando saltos, ni brincos, ni ¡ah, ya estoy aquí! No, eso no es contentamiento. Eso quiere decir feliz y tranquilo, conforme con lo que Dios te ha dado. No podemos envidiar dones, no podemos envidiar iglesias, no podemos envidiar ministerios, no podemos envidiar amigos, no podemos envidiar propósitos. No. Hay muchas veces que entre el pueblo cristiano hay rivalidad entre iglesias, rivalidad entre pastores, rivalidad entre seguidores de Instagram y todas esas cosas. Y eso no es más que una distracción de Satanás para que no cumplas la asignación divina para ti. El punto número 4, para saber cuál es nuestra asignación, sobre todo, importantísimo, sometimiento y obediencia a Dios. Tenemos que querer estar donde Dios quiere que estemos. A veces estamos en lugares que no nos gustan, pero son de Dios. A veces no queremos hacer algo porque no nos gusta, pero son asignación de Dios. Los árboles estaban donde Dios les había puesto. Los árboles cumplían el trabajo que Dios les había ordenado. Estaban haciendo lo que Dios les había dicho que hicieran. Llueva, truene, nieve, sople el viento, caiga piedra, vengan terremotos. Esos árboles se quedaron allí. Y ahora Dios nos dice, puede, y seguramente, sea muy difícil, porque nadie te apoya, porque te critican, porque se compadecen constantemente, porque te maldigan, porque te juzguen, porque se burlen o porque te desprecian. Pero si estás donde Dios te dice que estés, que no te importe absolutamente nada. El quinto y último punto para saber cuál es nuestro propósito o cuál es nuestra asignación o cuál es el llamado de Dios para nuestra vida, creo que es el más importante. Es la humildad. No pienses más alto de ti de lo que debes pensar. No he de pensar más alto de mí de lo que debo de pensar. Yo tengo valor para Dios, pero yo no me puedo sobrevalorar. Los dones no son por mí. Los dones que tienes no son por ti, por lo guapo, inteligente y maravilloso que seas o que sea. No, son por Dios. Porque Dios ya sabe cuál es tu llamado, porque te escogió antes, no desde el vientre de tu madre, sino antes de la fundación del mundo. Con lo cual Él ya te hizo una provisión de dones para tú saber dónde ir. Estos han sido los 5 puntos para entender cuál es nuestra asignación o nuestro propósito. Y cuando al fin descubrimos y entendemos cuál es nuestra asignación, cuál es nuestro llamado, cuál es nuestro propósito, cuál es nuestra dirección, voy a leer qué dice Job. Vamos a ver qué dice Job.
Aquí, Job 14, versículo 7. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún y sus renuevos nunca faltarán. No faltarán. Cuando entendamos cuál es nuestro propósito, no importa lo que te hagan, no importa lo que te digan, no importa a dónde te lleven, solo importa ese llamado y ese propósito. El enemigo va a venir cuando tengas clarísimamente lo que tienes que hacer. El enemigo va a venir, se va a regocijar, se va a revolcar por todas partes cuando te vea despistado, porque traerá soledad, traerá tristeza, traerá desesperación, te hará sentirte menospreciado, despreciado por la gente, pero da igual. Has de entender que aunque el enemigo venga con todos esos rollos que trae, Dios diseñó un plan para ti, para tu vida, para tu familia, para tu contexto y tu entorno. Y Él te va a dar personas, nuevas amistades, familia que te valoren, lugares donde ir, regalos que ni pensabas, cosas jamás vistas, jamás imaginadas por ti ni por tu entorno. Tu mejor lugar es la asignación de Dios para tu vida. Esa es la palabra que el Señor ha traído. Creo que es una palabra súper buena. Es una palabra que el Señor trae. Y quiero orar para que esta palabra entre en lo más profundo de nuestro espíritu, de nuestra vida y podamos crecer en el Señor. Así que gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque he podido experimentar tu presencia en este lugar, porque he podido sentir que tú estabas conmigo, Padre, que yo no he sido quien ha hablado, sino que tú has hablado a través de mi boca, Señor. Gracias, Padre. Gracias por dejarme esta plataforma para llegar a muchos, por dejarme esta plataforma, por hacer de mí, Señor, de ese barro ahí desquebrajado, Señor. En tu voluntad has hecho un vaso en esta tarde para poder hablar de tu presencia, para poder hablar de tu palabra, para poder hablar de tu voluntad, Señor. Que tu voluntad se haga en nuestra vida como se hace en el cielo, Señor. Bendice a mis hermanos y hermanas, Padre, para que tu propósito, para que tu asignación, para que tu plan, para que todas esas cosas se depositen en su interior. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y sin más, gracias, de verdad, gracias, porque estamos sorprendidos de la cantidad de mensajes que estamos recibiendo de agradecimiento, de peticiones de oración, porque mañana viernes a las 8 de la noche tenemos oración. Tenemos reunión de oración en directo a través de Instagram Live. Os esperamos. Seguid escribiendo vuestras peticiones. Oraremos por ella. Recordad, en Instagram en directo, mañana a las 8. Y bueno, deciros también gracias a MiTV Panamá por la oportunidad que me habéis dado de poder dar en vuestra conferencia, poder compartir la palabra de Dios. Gracias, porque es un regalo maravilloso el que contéis conmigo para poder predicar la palabra, para poder alcanzar más almas para el Señor. Así que gracias a cada uno de vosotros por orar. Ya os iremos anunciando, es en marzo esta conferencia, por si os queréis conectar en directo. Y muchísimas gracias a cada uno de vosotros por existir, por escucharnos y por querer aprender más de Dios. Que el Señor os bendiga. Nos vemos mañana.